en esta serie de estudios, hermanos, acerca del Antiguo Testamento. Algunas apreciaciones antes de empezar. Recordemos que este no es un estudio exhaustivo de lo que es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene muchos libros y tiene una profundidad inmensa. Así que no vamos a alcanzar en 40-45 minutos, bueno, ya una hora 10 algunos, en explicar todo lo que un libro tiene. Ya de repente a uno le pasa que está estudiando un libro y uno decide, imagínense, uno decide ya no leer más porque ya no sabe dónde meter más información. Entonces, es mucho, hermanos. ¿Dónde usted le va a sacar provecho? ¿Dónde usted le puede sacar provecho? Donde usted personalmente vaya a la Biblia, investigue, estudie. Hay buenos materiales, usted tiene un buen material en sus manos. Así que depende de usted profundizar, depende de usted conocer muchas de las profundidades que encontramos en la palabra de Dios. Así que estamos en este estudio del Conociendo el Antiguo Testamento, segunda parte, y hoy vamos a ver libros históricos. Vamos a continuar con los libros históricos. Hagamos un breve repaso de lo que vimos la semana anterior. No tuvimos porque tuvimos la tarde, la 11 misionera. La anterior vimos, ¿qué libro vimos? Primero de Crónicas, ¿cierto? Entonces, para refrescar un poquito la memoria, vamos a ver solamente tres cositas. ¿Ya? Vamos a recordar quién es el escritor, vamos a recordar el propósito y el bosquejo. ¿Ya? Solamente esas tres cositas. A ver, ¿qué dijimos acerca del escritor del libro de Crónicas? ¿Qué dijimos acerca del escritor? ¿Ya? ¿Sí? Eso en cuanto al contexto histórico podríamos mencionar, ¿sí? De que el contexto de Crónicas, a diferencia del libro de los Reyes, es que el libro de los Reyes se escribió a los hermanos que estaban pasando por la cautividad, por el tiempo del cautiverio. En cambio, primero y segundo de Crónicas nos parece indicar de que los hermanos, o el pueblo de Israel ya había pasado por ese castigo de Dios. Entonces ya, de hecho, en el segundo libro de Crónicas al final encontramos un evento importante que fue el decreto de Ciro. El decreto de Ciro decía que todos los judíos que querían volver después de la cautividad podían hacerlo, ¿ya? Entonces eso es importante, importantísimo para entender el propósito del libro. Ahora, en cuanto al escritor, ¿quién es el escritor de Crónicas? Y note que me estoy refiriendo a Crónicas no como libros separados. Crónicas, hermanos, se tiene que tomar como un todo. Al igual que primero y segundo de Reyes, ¿qué más? ¿Cuál más? Primero y segundo de Samuel también se tienen que tomar como un todo. Esa es la forma más natural de tomarlo. Más adelante se hicieron divisiones, pero hay que tomarlo como un todo. Primero de Crónicas, habíamos quedado de que el escritor muy probablemente es Esdras. Ahora, ¿por qué decimos que fue Esdras? Ya. Cuando vamos y investigamos, hay libros que nos dicen claramente cuáles son los escritores. Eso es más fácil identificarlo en el Nuevo Testamento. Ahora también nosotros, si no tenemos directamente el nombre del autor, podemos analizar evidencia interna, que es qué es lo que dice el mismo libro con respecto al escritor. Y también podemos encontrar evidencia externa, que quiere decir fuera del libro. ¿Y a qué nos dice la historia con respecto al escritor de ese libro? Entonces, la evidencia interna, Carlito, ¿a qué apunta? Ya. Entonces, una de las evidencias internas que encontramos, y un argumento súper fuerte, de que segundo de Crónicas, los últimos versículos son bastante similares a los primeros versículos del libro de Esdras, ¿ya? Entonces, tiene muy poca variación. Entonces, si un libro termina de igual manera que el otro comienza, entonces algo nos quiere decir, ¿ya? Y Esdras, no le voy a hacer un spoiler, pero por algo lleva el nombre de Esdras, ¿ya? Lo otro que apoya esa evidencia es que Esdras fue un escriba diligente en la ley del Señor. Eso lo encontramos en el capítulo 7 de Esdras. Y además de ser una persona que guió a la adoración y al renacer espiritual del pueblo de Israel. Entonces, es muy interesante conocer de que Esdras muy probablemente escribió el libro
de Crónicas. Ahora, ¿qué encontramos con respecto al propósito? ¿Qué se recuerdan del propósito? Y esto es muy importante, probablemente usted no recuerde cosas que tienen que ver con fecha, o algunos datos preliminares usted no lo recuerde, pero sí es muy importante que usted recuerde el propósito, ¿ya? ¿Y cómo llegamos a ese propósito? ¿Cuál es el propósito de Crónicas? ¿Qué usted recuerda? Cri, 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 cri. El propósito del libro de Crónicas es alentar a la nación de Israel. Habíamos dicho de que este pueblo ya había pasado por 70 años de cautiverio, habían sido despojados de su nación, habían sido llevados cautivos a una nación que se llama Babilonia, ¿cierto? O por una nación un imperio que se llamó Babilonia. Ellos fueron llevados a Babilonia y pasaron obviamente de todo, como cautivos, como esclavos. Después de esos 70 años, muy probablemente se escribió el libro de Crónicas a estas personas. Entonces, póngase un poquito en la mente. Sin duda, ¿cómo usted se sentiría después de haber sido castigado fuertemente por Dios? Está desanimado, ¿cierto? Me imagino que está triste, está agobiado. Imagínese llegar a su país, ver todo destruido, todo asolado, ver probablemente que mis familiares, que mis amigos murieron, fueron llevados cautivos. Era una angustia tremenda. Era una angustia tremenda. Entonces, el propósito es decir, miren, a pesar de todo lo que ustedes pasaron, yo les voy a alentar a que ustedes reconstruyan esa fidelidad hacia Dios, de que ustedes sean fieles a Dios, de que ustedes pongan empeño en las cosas que verdaderamente le importan a Dios. Entonces es alentar a la nación de Israel. ¿Cómo lo hace? Lo lleva por toda la historia del pueblo de Israel. Parte desde Adán y termina en el decreto de Ciro. Entonces le hace un recuento de todas las etapas, de todos los reyes, de todas las eras, podríamos decir. Es decir, con el propósito de decirles, Dios siempre fue fiel. Dios siempre fue fiel. ¿Por qué no sería fiel en estos momentos? Eso es lo que le quiere decir el autor. Eso es básicamente el mensaje de Crónicas. En cuanto al bosquejo de primero de Crónicas, hoy vamos a ver segundo de Crónicas, pero es la división del capítulo 1 al capítulo 9, habla una historia general del pueblo de Israel. De hecho, parte en Nadán y termina en el primer rey de Israel, que fue Saúl. Y del capítulo 9 en adelante ya nos habla del rey, de alguna manera principal, podríamos decir, del pueblo de Israel, que fue el rey David. El rey David es una persona muy, pero muy importante para el pueblo de Israel. ¿Por qué? ¿Por qué David es una persona muy importante para el pueblo de Israel? Ya. En sí, no tanto por la persona de David, sino por el pacto de Dios con David. ¿En qué consistía el pacto de Dios con David? ¿Quién me puede explicar? Bien. Eso es, en pocas palabras. Dios le dijo que un descendiente de David se iba a sentar en el trono de Israel para siempre. ¿Dónde se cumple esa profecía? No se cumple cabalmente todavía, pero sin duda se va a cumplir. Cristo es el rey de Israel y es el mensaje prometido al rey David. Un descendiente de David se va a sentar en el trono de Israel para siempre. De ahí que las escrituras relacionan a David con el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Recuerda usted en el Nuevo Testamento, en el Evangelio, cómo le llaman a Jesús? Hijo de David. Por eso, ¿qué le están diciendo cuando le dicen hijo de David? Tú eres el Mesías, tú eres el rey que Dios nos mandó. Es fuerte ese mensaje. No es solamente un halago, es decir, tú eres nuestro rey. Tú eres nuestro rey enviado por Dios, tú eres el cumplimiento de esa promesa. Eso es lo que le está diciendo. Entonces es muy, pero muy importante. Ahora, el autor hace mucho énfasis en David y en otra persona que es Salomón. ¿Ya? En esas dos personas
básicamente está el 44% de todos los capítulos de Crónicas. Y dentro de esos dos personajes encontramos el pacto davídico, que es sumamente importante, y otro evento que también está relacionado a David, que es importante. ¿Qué se le viene a la mente? No directamente a David, pero sí a su hijo, ¿ya? Salomón. ¿Qué se le viene a la mente cuando yo le digo Salomón? El templo, ¿ya? El templo. Dios puso en el corazón de David edificar casa para Dios en Jerusalén. Ahora Dios le dijo, tú no vas a edificar, tus manos han derramado mucha sangre, pero está bien lo que deseas. Tu hijo va a edificar una casa. Tu hijo va a edificar una casa en la cual yo habite. Y ese fue el templo, el primer templo de Israel, el templo que se le conoce como de Salomón, ¿ya? Entonces, ¿por qué? Piensen un poquito. Si el propósito es alentar y mostrar la fidelidad de Dios, ¿por qué hace énfasis en estas dos personas? En David y en Salomón. Básicamente es porque David y Salomón tienen componentes muy importantes y además les muestra la fidelidad de Dios y también la santificación de Dios. ¿Por qué? Porque el templo, ¿qué significaba el templo para el pueblo de Israel? Así como el tabernáculo. ¿Qué significaba el tabernáculo para el pueblo de Israel? La presencia de Dios. ¿Recuerdan ustedes todas las tribus alrededor? ¿Y dónde estaba el tabernáculo? Al medio. ¿Qué quiere decir? Que la presencia de Dios tenía que estar en medio del pueblo. Tenía que ser evidente para el pueblo. La santidad es el centro de nuestro relacionamiento con Dios. Eso le quería decir. Lo mismo del templo. Nuestro hermano, mi hermano Calito me recordaba las palabras de Salomón, ¿cierto? Cuando él edificó el templo, tu pueblo va a venir acá y se va a humillar a mí y yo voy a escuchar. Eso era el templo, un lugar donde la gente podía acercarse a Dios. Podía decirle, Dios, gracias, Dios, perdóname, a través de sacrificios y rituales. Entonces, a diferencia de Reyes, que encontramos muchos datos históricos, muchos datos políticos, podríamos decir, en el libro de Crónicas encontramos énfasis en la ley, en el templo y en el sacerdocio. ¿Qué quiere decir? No estoy tan interesado ahora en darle datos en alguna manera políticos, no tome política como nosotros hablamos de política, sino más bien de cosas de gobierno. A eso me refiero con política. No tantos datos históricos, sino más bien esto es un libro espiritual. Yo les voy a alentar con la fidelidad de Dios hasta que ustedes sean fieles a Dios a través de la santidad. A través de la santidad. Eso es lo que le quiere decir. Y para eso desarrolla la ley, el templo y el sacerdocio. Bien, hablamos también de que la fidelidad de Dios es algo muy importante, algo central en nuestra relación con Dios. Y no solamente en nuestra relación con Dios, también en nuestro relacionamiento con los demás. Pero muy importante. Dios es fiel, hermanos. Y usted puede decir amén. Yo digo amén. Pero usted también está llamado a ser fiel para con Dios. Ahora, si pensamos en la fidelidad de Dios, un atributo que tanto nos gusta, ¿a qué nos referimos con la fidelidad de Dios? Algunos se refieren a la fidelidad de Dios como que Dios va a cumplir todos mis caprichos, como si fuera un genio de la lámpara. No es así. La fidelidad de Dios no es eso. La fidelidad de Dios lo que involucra es que Él va a cumplir su palabra. Recordábamos dos pasajes. Dice, conoce pues, en Deuteronomio 7, 9 al 10, conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel. Amén, ¿cierto? Que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Pero ¿qué más dice? Y que da el pago en persona al que le aborrece y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. La fidelidad de Dios también promete castigo. Conozco, Jehová, dijo el salmista, que tus juicios son justos y que conforme a qué, a tu fidelidad me afligiste. ¿Sabe qué, hermano, hermana?
Dios promete afligirlo a usted. Dios promete no dejarlo quieto con su pecado. Y amén, gloria a Dios por eso. Dios, si usted está en pecado hoy día, si usted estuvo en pecado ayer, si usted es un hijo de Dios, Dios promete quebrantarlo. Y gracias al Señor por eso. Gracias al Señor por eso. Entonces, la fidelidad de Dios involucra eso, que Él cumpla su palabra, pero también que cumpla su amenaza. Que cumpla con lo que Él ha dicho en su palabra. En 1 de Crónicas encontramos este versículo tan importante. En verdad, el capítulo 16 es una adoración, una doxología de parte de David hacia Dios. Él dijo en el capítulo 16, Él hace memoria de su pacto. ¿Cuándo? Perpetuamente. El pacto que Dios hizo con Abraham, ¿cierto? Con David es perpetuo, Él lo va a cumplir. Son lo que nosotros llamamos pactos unilaterales, que no necesariamente involucran una condición para que se cumpla. Dios lo va a cumplir por Él mismo. Dice, Él hace memoria de su pacto perpetuamente y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones, del pacto que concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, el cual confirmó a Jacob por estatuto y a Israel por pacto sempiterno. Imagínense, ahora nuevamente, contexto histórico. Ahora, paréntesis. Hoy día hay muchos predicadores que dicen, actualicemos la Biblia. Es como medio antigua la Biblia. La verdad es que eso puede sonar bonito, pero es hereje. ¿Qué nosotros deberíamos hacer como hijos de Dios y nosotros como maestros de la Escritura? Llevar a la gente allá. Llevar nosotros mismos, transportar a la gente al contexto histórico y ver qué significó para los receptores originales y qué significa, qué enseñanza nos deja a nosotros hoy. Esa es la labor del predicador. No es actualizar la Biblia porque Dios no pasa de moda. Dios no pasa de moda. El Señor es eterno. Él no está bajo la tiranía del tiempo. Entonces, esa es nuestra labor como maestros, como hijos de Dios. Esforzarnos por entender lo que quiere decir la Escritura. Entonces, si vamos a tiempo atrás y vamos a los receptores de este libro, imagínense en la mente de estas personas lo que involucraba que Esdras les recuerde estas palabras de decir, Dios hace memoria de su pacto. Qué tremendo habrá sido para ellos. Ellos me imagino que ya se sentían desechados, ¿no? Dios nos desechó a nosotros. Pero Él le está diciendo, no. Dios va a cumplir su pacto porque Él es fiel a su palabra. Bien, hoy día tenemos entonces la segunda parte que es Segundo de Crónicas. Ya podemos recordar algunas cositas más. Yo le puedo mandar la presentación. También está el material donde usted puede ir recordando todo lo que vimos en Primero de Crónicas. Si usted no tiene material, por favor, acérquese ahí a Dani. Creo que tenemos, ¿cuántas? ¿5 lucas el material? 15, ya. No, así es. Puede acercarse, no va a ver. Ahí el Dani paga. Entonces hoy vamos a ver brevemente Segundo de Crónicas. Vamos a volar por sobrevolar, mejor dicho. Vamos a ver el propósito de Segundo de Crónicas. Ciertamente, en alguna manera, es continuar con ese relato que encontramos en Primero de Crónicas. Es también hacer un recuento de toda la historia del pueblo de Israel para animarles de que Dios ha sido siempre fiel y que ellos también necesitan ser fiel. Pero también le agrega un componente importante al considerar la fidelidad de Dios. Un componente del cual hemos hablado. Y es decirle, ojo, Dios es fiel, pero ojo, que ellos cayeron. Ojo que ellos cayeron, no les vaya a pasar a ustedes lo mismo. Tengan cuidado. Pongan su atención en que ustedes no cometan estos errores. Eso es Segundo de Crónicas. Básicamente, va a llevarlo por toda la historia de Israel, por todos los reyes, nos va a hablar de la división del reino, los reyes
Del sur específicamente, y esto es también importante, va a hablar solamente de los reyes del sur. ¿Por qué? ¿Alguien se recuerda por qué? Históricamente, ¿por qué Crónicas le habla solamente de los reyes del sur? Si también en el norte habían reyes. ¿Cómo? ¿Ya? Álvaro, levantaste la mano. Ya. ¿Ya? Ya. Ok. Súper. Está correcto lo que nuestro hermano Enrique nos ha explicado y también Álvaro. Que si bien las tribus del norte fueron cautivos, las tribus del sur también, la tribu del norte no volvió. Ellos se mezclaron, ¿ya? Ellos después los asirios mandaron a repoblar el norte de Israel. De ahí salieron los asirios, los samaritanos. Usted entenderá entonces, o entenderá, por qué los judíos en el Nuevo Testamento tenían tanto rechazo a los samaritanos. Porque ellos no lo consideraban parte del pueblo de Israel. Entonces, básicamente el autor los va a llevar por toda la historia, hablando específicamente de los reyes del sur, para decirle, ojo, estas personas cometieron todos estos errores. Tenían al mismo Dios fiel, pero siguieron jugando con todos estos pecados. Y ustedes ya pasaron por el castigo de Dios. Ojo, no vayan a repetir la historia. No vayan a repetir la historia. Entonces, eso es el segundo libro de Crónicas. Podríamos irnos para la casa, pero todavía me quedan 20 páginas, ¿ya? Importante recordar la cautividad. Cautiverio del Reino del Sur duró ¿cuántos años? 70, ¿ya? 70 años duró la cautividad de las tribus del sur, ya, específicamente de Judá y Benjamín. 70 años. Ellos fueron llevados cautivos a Babilonia, obviamente estuvieron bajo el yugo de esclavitud, y en la profecía Dios les dijo que iba a ser por 70 años. ¿Usted recuerda el libro de Daniel? Daniel, ¿cómo se da cuenta de que y clama a Dios pidiendo perdón por su pueblo? Porque él leía al profeta Jeremías. Él tomó los rollos del profeta Jeremías y dijo que, Dios ya dijo que iba a ser 70 años. ¿Cuánto estamos? 70. Justo. Y ahí clamó a Dios. Entonces duró 70 años, comenzó en el 606 y fue hasta el 536. Eso es básicamente. Podemos mencionar muchas cosas más acerca del cautiverio, pero es importante que recuerde eso. Lo demás puede ir repasándolo con el material. Ahora, también es importante que usted recuerde que vino el rey David, después vino, ahí me faltó, Salomón, ¿sí? Bajo el reino de Salomón se quebró el reino de Israel, ¿cierto? Las tribus del norte, antes Israel era un todo. Con Salomón se dividió el reino. Ya pasamos a la etapa del reino dividido. 10 tribus al norte se quedaron con Jeroboam, con un rey que se llamó Jeroboam, que fueron las tribus del norte. Jeroboam fue un rey perverso, ¿ya? Él, para que la gente no vuelva a Judá, hizo su propio altar en el norte, sacrificando a ídolos, tomando las mismas palabras del profeta Abdías, del rey Abdías. Sacrificaban a los ídolos. Fue un pecado abominable ante los ojos de Dios. Y quedó las tribus del sur, que ellos tenían el templo. Entonces, se dividió el reino. Jeroboam se fue al norte y Roboam al sur. Ahí lo tengo al revés. No, está bien. Yo estoy al revés en mi cerebro. Roboam, las tribus del sur fueron llevados cautivos a Babilonia. Ya esto fue con el rey Nabucodonosor. Y las tribus del norte, en el 722, fueron llevados cautivos al imperio, por el imperio asirio, ¿ya?
El otro mapa lo explica un poquito mejor. Eso lo encontramos, la cautividad del Reino del Norte en 2 Reyes capítulo 17, y la cautividad del Reino del Sur lo encontramos en 2 Reyes capítulo 25. Asiria, a través de Salmanasar, llevó cautivo al norte, y las tribus del sur fueron llevados cautivos a través de Nabucodonosor. Es importante que usted entienda y recuerde estas cosas. Ahora, es importante entender esto para entender 2 de Crónicas. Ahora también es importante que usted tenga algunas consideraciones con el libro de Crónicas. Por ejemplo, el final del libro es muy, pero muy importante. Es un evento histórico que marca la historia del pueblo de Israel. Ciro, un rey, de alguna manera podríamos decir pagano, aunque Dios lo llama mi siervo. Dios utilizó la vida de Ciro para hacer volver a su pueblo. Ciro sacó un decreto y le dijo: todos los que quieran volver, vuelvan. Ustedes vuelvan, porque Dios me mandó a que edificase casa en Jerusalén. Entonces Dios levantó a esta persona y permitió que el pueblo de Israel volviera, las tribus del sur. Y estas personas volvieron. Ahí usted encuentra el decreto al final de 2 de Crónicas. También encontramos que termina en 2 de Crónicas, termina una era. ¿Qué era termina? Termina la cautividad, ¿cierto? Termina. Y va a empezar ahora la etapa de la restauración. Entonces, eso es el libro de Esdras. Ya cuando se empieza el pueblo, vuelve a escuchar la ley de Dios, ¿cierto? Más adelante con Nehemías, nos habla de la reconstrucción de los muros. Entonces, aquí termina la etapa de la cautividad y empieza la restauración del pueblo. También es importante, como dato también adicional, que la ubicación canónica, en el canon hebreo, ¿sí? El decreto de Ciro se encuentra al final de todos los libros, porque en alguna manera marca la historia del pueblo. Entonces, es importante que usted recuerde, sería bueno que usted recuerde esas cositas. Con respecto al bosquejo de 2 de Crónicas, algunos están anotando, creo. No se preocupe si no alcanza a anotar, porque le puedo vender la presentación. Ya, si lo tengo ahí, tengo que hablar de precio ahí con la patrona. ¿Ya? Bosquejo. Sí, bosquejo de 2 de Crónicas. El bosquejo es bastante simple de entender. Ya encontramos 2 divisiones grandes dentro de 2 de Crónicas. Del capítulo 1 al capítulo 10 nos va a hablar del rey Salomón como fracaso. En alguna manera, si bien el autor no hace tanto énfasis en los pecados de Salomón, que si bien empezó bien, pero no podemos decir que terminó bien. Terminó adorando dioses paganos, Salomón. Pero la división consistió en que Dios dijo que iba a romper el reino, pero no lo iba a hacer en los días de él, sino en los días de su hijo, los días de Roboam. Entonces ahí, en el capítulo 1 al capítulo 10, encontramos esa división. Y más adelante ya encontramos todos los reyes de Judá. Todos los reyes de Judá, del capítulo 11 al capítulo 36. Así que esa es básicamente la división. Es bastante sencillo de recordar. Podemos decir de que 1 de Crónicas empieza desde Adán, la primera división, hasta David, ¿cierto? Y después de David, la mitad de 1 de Crónicas está en David y termina en David con los preparativos del templo. Ahora, 2 de Crónicas empieza con Salomón y va a terminar con el decreto de Ciro. Eso es básicamente, es un recuento de toda la historia del pueblo de Israel. Básicamente, los reyes de Judá, usted probablemente no recuerde todo, yo tampoco no recuerdo a la perfección todos. ¿Sí? Este tiempo de estudiar me ayudó a recordar muchas cosas de los reyes. Pero si le sirve, ahí están todos los reyes. Cuando se dividió el reino, las tribus del sur tuvieron a rey como Roboam, tuvieron a Abiam, Asa, Josafat, Joram, Ocosías. De todo esto va a hablar. También va a haber un tiempo donde va a estar Atalía.
Joás, Amasías, y así sucesivamente, y termina con Sedequías, ya que él terminó en la cautividad. Entonces, todos esos no vamos a hablar, entienda que por tiempo no vamos a hablar cada uno de ellos, pero esos son básicamente los reyes. Ya usted los puede ir encontrando ahí. Ahora, recordando el propósito es una advertencia. Él le va a llevar por todos los reyes y le va a decir, ojo con lo que hicieron ellos. Ahora, ojo con qué, podríamos decir. Ojo con esto. Es un ciclo que se repitió en todos, prácticamente, en casi todos, podríamos decir, de los reyes. Podríamos decir de que en alguna manera algunos tuvieron obediencia, fueron bendecidos por Dios. Algunos se humillaron frente al Señor, pero más adelante mostraron orgullo. Se enorgullecieron, se enorgulleció su corazón. Fueron desobedientes. Más adelante fueron disciplinados. Algunos se arrepintieron, volvieron a obediencia. Y así, básicamente el ciclo se repite. Vamos a ver solamente 2 o 3 ejemplos de acuerdo al tiempo, pero básicamente usted va a encontrar siempre este parámetro. Por ejemplo, vamos a ver el primer rey. Vaya por favor a Segundo de Crónicas. ¿Está despierto? ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Nadie se quedó atrás? ¿Sí? Bien, eso es bueno. Porque después se viene la media prueba de todo esto de lo que hemos visto, así que prepárense bien, ¿ya? Porque el profesor que hoy día no pudo estar, a propósito, Rodrigo tuvo problemas mecánicos en su auto, así que por eso no puede estar. Pero no es por pelarlo, pero es bastante exigente como profe, así que prepárense para la prueba, ¿ya? Yo estoy aquí reemplazándonos. No, sí. Es un excelente profesor. Después me paga la luca, Luis. Ya. Bien, vamos a ver el reinado de Asa. Ya. Cuando usted se recuerda cuando vimos primero y segundo de Reyes con Rodrigo, hay una fórmula que se repetía en cada, es decir, un resumen de cada mandato, si fue bueno, si fue malo, y así, y algunos datos históricos. Con Segundo de Crónica no encontramos exactamente esa fórmula. Por ejemplo, hay reyes donde no encontramos si fue bueno o no, con las palabras. Pero sí encontramos que hicieron cosas buenas. Por ejemplo, Abdías. Asa sí nos dice, por ejemplo, Asa vino después de Abdías, en el capítulo 14 de Segundo de Crónicas. Dice el capítulo 14, versículo 2, con respecto a Asa. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes y destruyó los símbolos de acera. Este rey dijo, yo voy a quitar con todo esto que tiene que ver con la adoración pagana. Voy a quitar con todo. Y mandó a Judá que buscase a Jehová, el Dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Entonces, podremos decir, bien por este rey, que guió a la adoración, que encaminó al pueblo. Podríamos decir obediencia, ¿cierto? Dios lo bendijo, porque más adelante van a subir los etíopes contra Judá, y él va a clamar a Dios. Dice que estoy tratando de resumirle para no leer todos los versículos. Asa tenía un ejército de 580,000 personas. Y va a subir los etíopes y los libios con un ejército de 1,000,000 de personas. Eran mucho más numerosos que el pueblo de Judá. Él tuvo temor, pero en su temor clamó a Dios, dice el versículo 11. Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos, en tu nombre venimos contra este ejército. Oh Jehová, tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Amén. Se apoyó en su Dios. ¿Y cómo respondió Dios? Con bendición. Con bendición. Dios lo libró de estos ejércitos que venían contra él. Dios lo libró a su pueblo. Pero más adelante podemos decir
nosotros podríamos decir, lección aprendida o no. Él ya aprendió a confiar en Dios, siempre va a confiar en Dios. En el capítulo 16 encontramos, en el año 36 del reinado de Asa, subió Baasa, rey de Israel, contra Judá. El rey del norte vino y iba a invadir. Nuevamente se encontraba en la misma situación. Tenía una amenaza de que alguien lo quería invadir. Dice, contra Judá, y fortificó a Ramá para no dejar salir ni entrar a ninguno al rey Asa, rey de Judá. Entonces sacó Asa la plata y el oro y los tesoros de la casa de Jehová, de la casa real, y envió a Ben-Hadad, rey de Siria, que estaba en Damasco, diciendo, hay alianza entre tú y yo. ¿Qué es lo que le está diciendo? Sacó las cosas que le pertenecían a Dios y se la envió a otro rey, al rey de Siria, y le dijo, hagamos alianza, porque tengo miedo de que él me invada. Sacó lo que era de Dios y se lo dio a una persona pagana. ¿Qué le llama la atención de esto? Estamos hablando del mismo rey, no son dos reyes diferentes, no hay dos Asas. Le puede decir, ¿por qué no hizo lo mismo que la vez anterior? ¿Por qué no hizo lo mismo? ¿Por qué no se humilló ante los ojos de Dios? ¿Por qué? Versículo 7 dice del capítulo 16, en aquel tiempo vino el vidente Hanani a Asa, rey de Judá, y le dijo, por cuanto te has apoyado en el rey de Siria y no te apoyaste en Jehová tu Dios, por esto el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. Los etíopes y los libios no eran un ejército numerosísimo con carros y mucha gente de a caballo, con todo, porque te apoyaste en Jehová, Él los entregó en tus manos. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. El profeta le dice, locamente has hecho esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. Mostró orgullo y fue disciplinado. Mostró orgullo, fue desobediente y fue disciplinado. El mismo ciclo. Podemos hablar de muchos ciclos más. Quiero mostrar un ejemplo más, que es el rey Usías, que está mucho más adelante. Pero es básicamente esto. Hay algunos reyes que directamente hicieron lo malo. Por ejemplo, Manasés, más adelante. Y hay reyes llamativos también. Por ejemplo, nos habla de la historia de un rey que fue muy bueno, que fue Josafat. Josafat siguió el camino recto ante los ojos de Dios, pero él fue muy porfiado haciendo alianzas con personas paganas. Josafat hizo alianzas con Acab. ¿Ustedes se recuerdan quién es Acab? Acab fue aquel que tenía de esposa a Jezabel, ¿sí? La misma que perseguía al profeta Elías. Pero Josafat, podríamos decir, ¿qué hace Josafat ahí si Josafat estaba consagrado a Dios? ¿Por qué está haciendo alianzas con...? Y además le dice, nosotros somos iguales, le dice, somos pares. No somos pares, no eran pares. Pero él cayó en ese pecado y también cayó en ese orgullo y también experimentó la disciplina de Dios. Vaya más adelante, por favor, quiero mostrarle el ejemplo del rey Usías. Capítulo 26. Usías fue un rey muy recordado, fue un rey que ministró, claro, estuvo en el reinado por muchos años, 57 si mal no recuerdo, o 53. Pero fueron muchos años, fue un rey que también estuvo en tiempos de el profeta Isaías. ¿Ya usted recuerda el capítulo 6, cuando Isaías tiene la visión? ¿Quién era el rey? Usías. Usías era el rey. Fue un rey que dice, versículo 5 del capítulo 26, persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Jehová, Él le prosperó. Él buscó a Dios. Buscó a Dios. Ahora
podremos decir obediencia, Dios le bendijo porque fue prosperado. Ahora, ¿dónde está el orgullo? Porque ese es el ciclo, ¿no? Obediencia, bendición, orgullo. ¿Cuál es el orgullo? Versículo 16 del capítulo 26. Mas cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué dice? Se enalteció, ¿para qué? Para su ruina, porque se rebeló contra Jehová su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Él tomó un lugar que no le correspondía. Ese era un trabajo de los sacerdotes. Él fue castigado más abajo, si usted sigue el relato. En ese momento, cuando él estaba en este pecado, él fue castigado con lepra y murió de lepra. Eso fue desobediencia, disciplina. Fue una disciplina. Él la pudo ver en el momento, la disciplina de Dios. Básicamente usted ya tiene la idea, ¿sí? Con estos dos ejemplos. Usted puede seguir lo otro, ver el mismo parámetro en la mayoría de los reyes. Ahora yo le pregunto, déjeme preguntarle con toda sinceridad, y una pregunta que yo también me hice y me he examinado frente a los ojos de Dios. ¿Cree usted que algo que solamente le pasa a Judá, le pasó a Judá? ¿O también le pasa a usted hoy? Yo hice un análisis, me causó mucha tristeza ver que yo soy igual que ellos. Ahora no por eso vamos a persistir en ese pecado. No por eso vamos a avalar que está bien. Nosotros tenemos en las Escrituras, en el poder de Dios, las armas para no vivir este ciclo. Pedro le dijo a los hermanos, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, Dios nos dio todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por medio de Jesucristo. Dios nos dio todas las cosas que conciernen a la vida y la piedad. Usted dice, que no puedo vencer este pecado. Sí lo puede, que no lo quiere hacer. En Cristo tiene la herramienta para hacerlo, para romper ese parámetro. En Cristo tenemos el poder para hacerlo. Y pasa con todas las áreas. Jóvenes que luchan con pecado tienen el poder. Padres, primerizo, ¿cierto? Quizás no todos recibieron un ejemplo, o no todos nacieron en un hogar cristiano y no tuvieron un buen ejemplo, pero nosotros en Dios tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien y glorificar a nuestro Dios por medio de la formación de una familia. Pasa con todas las áreas. Es más, si nosotros vamos y recordamos primero de Crónicas, primero de Primera Corintios, no es necesario que usted vaya. Pablo le dijo a los hermanos, miren, los israelitas participaron en todos estos pecados. Tuvieron todas estas bendiciones y pasaron por todos estos pecados. Ahora, ¿para qué Dios lo quiso dejar escrito? Para nosotros. Para que nosotros no cometamos esos pecados. ¿Para qué usted encuentra Segundo de Crónicas aquí? Como advertencia. Para que usted no cometa esos pecados. Para que yo no cometa esos pecados. Entonces, creo firmemente de que Segundo de Crónicas es para nosotros hoy. No solamente un libro necesariamente histórico, sino para nuestra enseñanza hoy. Vamos a hacer la conclusión rápidamente. ¿Qué aprendemos del libro de Crónicas? 1, y puede decir amén, Dios es fiel. Dios es fiel, pero no a sus caprichos, no a lo que usted quiera. Dios no es un genio de la lámpara. Dios es fiel a su palabra. Dios es fiel a su palabra. Otra cosa que encontramos fuertemente, los pecados tienen consecuencias. Dios vio a su pueblo, el pueblo se alejó de ser fiel a Dios, y Dios, ¿qué hizo? Los castigó. Dios ciertamente nos perdona y amén por eso, pero las consecuencias están ahí. Y corresponde a nosotros, en el Señor, también afrontar esas consecuencias con madurez. Es parte de nuestro arrepentimiento. 3, la tercera cosa que aprendemos, los rituales no importan más que el corazón.
usted podía encontrar en toda esta historia, recuento de la historia, un pueblo que tenía un tremendo templo, pero alejado de Dios. Como Isaías dijo, este pueblo de labios adora a Dios, pero su corazón está lejos de mí. ¿Se aplica a nosotros hoy? Sí. Porque que usted venga a la iglesia es importante, es un mandamiento, y no deje de congregarse, sea fiel en eso. Pero eso no va a reemplazar su comunión con Dios. No va a reemplazar su comunión con Dios. Note, esto es sumamente importante que lo entendamos. Dios derriba fortalezas para fortalecer debilidades. ¿Qué quiero decir con esto? Piensa en el templo. Cuando Israel ya su corazón estaba alejado de Dios, aún así quería ofrecer sacrificio, Dios tuvo que derribar aquello que era una fortaleza para ellos, una confianza para ellos, para demostrarle de que ellos eran débiles en eso. Y ahí empezó a fortalecer esas debilidades. Lo mismo pasa con usted. ¿A usted no le ha pasado de que le va bien en algo y se empieza a alejar de Dios y de repente se va eso? Dios lo está trayendo de nuevo al camino. Dios lo está trayendo de nuevo al camino. Y finalmente, es importante que usted recuerde esto, así como el pueblo de Israel experimentó la restauración, la etapa de la restauración. En nuestra vida también hay decretos de parte de Dios de volvernos a Él. Finalmente, Dios no desprecia su corazón. Si usted puede decir, yo me identifico con el pueblo, yo estoy como el pueblo hoy. ¿Qué tiene que hacer usted hoy? Volverse a Dios. Hoy. Tiene que volverse a Dios. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Jehová, dijo Dios, dijo David en el Salmo 51. Señor bendito, gracias por esta enseñanza. Hay muchas cosas que no alcanzamos a cubrir, Señor, pero confío, Señor, de que también has puesto palabras en mi boca, Señor. También confío, Señor, de que tu palabra, plenamente tu palabra, Señor, es suficiente, Señor. Y ella no vuelve vacía, Señor. Te ruego, Señor, que estas enseñanzas queden en nuestros corazones, Señor. Que seamos un ejemplo, Señor, de una iglesia que pone en práctica las cosas que escucha, Señor. Que seamos personas, Señor, que nos veamos en el espejo de tu palabra y queramos cambiar, Señor. Que queramos, Señor, realmente modificar esas cosas que están mal en nuestras vidas, Señor. Señor, ayúdenos. Gracias por dejarnos esta advertencia. Gracias por dejarnos el Antiguo Testamento, Señor. Porque sin duda tenemos muchas cosas que aprender, Señor. Muchas cosas. Ayúdanos, Señor. Necesitamos de su gracia, Señor. En nombre de Cristo Jesús. Amén.